A continuación, salud visual. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Salud Visual, un segmento dedicado a informar sobre el cuidado de los ojos con la conducción del Dr. Marcelo Larco. Salud Visual. Bienvenidos a este programa sobre salud visual. El ojo es un órgano fundamental. Cuando el ojo, que forma parte del sentido de la vista, funciona, estamos utilizando el 50% de nuestro cerebro. Y el 70% de lo que aprendemos a lo largo de nuestra vida es a través de los ojos. Esto para recalcar la función y la importancia que tiene el cuidado de nuestros ojos. En esta ocasión hemos invitado al doctor Hugo Salcedo. Es un distinguido médico retinólogo con especialidad en mácula, que es el tema que vamos a tratar hoy. Hugo, quisiera que primero nos expliques en qué consiste la visión, qué es la mácula, para que nuestros televidentes entiendan el tema que vamos a abordar hoy. Muchas gracias, Marcelo, por esta invitación. La mácula es una parte muy importante de la retina. Aquí es donde se concentra lo que es la mayor cantidad de células y lo que nos da la nitidez y el gran detalle que nosotros tenemos cada vez que estamos mirando. Como podemos ver en esta pequeña maqueta, el ojo se compone de varias partes. Entonces tenemos varias estructuras que nos permiten poder ver bien, desde las partes externas hacia las partes más internas. Lo que aquí nos va a interesar un poquito va a ser la retina y la mácula que se encuentra en la parte interior del ojo. Aquí podemos tener diferentes tipos de patologías que llegan a afectar esta área. Entonces es muy importante conocerlas y conocer cómo prevenir en cualquier patología que podríamos iniciar algún tipo de tratamiento y permanecer con una visión adecuada. Dentro de lo que es la degeneración macular, imaginemos que la retina es un espacio inmenso. Podemos tomar como consideración la pantalla de atrás, es un espacio bastante grande. La mácula fuera como una moneda de 1 centavo, o sea, es un espacio bien chiquito, bien diminuto, pero ahí es donde se concentra esa alta cantidad de células. La retina periférica nos permite ver cómo está la mano, que hay un movimiento, pero si nosotros queremos ver detalles, tenemos que dirigir la mirada hacia la mano para poder ver las cicatrices, las curvas, etc. Entonces, esta pequeña área es la que se compromete y es parte de nuestra conversación de hoy, que son este grupo de enfermedades que es la degeneración macular relacionada a la edad. Entonces, haciendo una recapitulación de lo que nos ha manifestado Hugo, el globo ocular, como podemos ver aquí, es muy parecido o funciona de una manera muy similar a una cámara de fotos. Una cámara de fotos tiene un sistema de lentes. En este caso, el ojo tiene 2 lentes, la córnea, que es el lente más anterior, y luego tiene un lente interno que se llama cristalino. La luz pasa a través de estas estructuras que son totalmente transparentes. La cantidad de luz es regulada por la pupila, que es este orificio que se ve aquí, y es focalizada en la mácula, que es una porción pequeñita de la retina en la que existen solamente unas células especiales llamadas conos, que se encargan de la visión nítida, de la visión perfecta, de la visión que cuando nos mide el oftalmólogo nos dice que tenemos 20 si es normal. El resto de la retina se encarga de la visión periférica. Existen patologías que afectan a esta pequeña porción de la mácula. Fundamentalmente este problema, ¿con qué factores de riesgo está relacionado, Hugo? Entonces ahí, cuando tomamos en cuenta la degeneración macular, lo primerito que tenemos que hablar un poquito es de la edad. Es una patología relativamente nueva en el sentido de que unos 50, 60 años atrás no llegábamos a vivir tantos años como estamos viendo hoy en día. Entonces es una patología que conforme van pasando los años va aumentando la prevalencia.
Factores directos que se relacionan con la degeneración, el único factor que hemos visto que directamente se encuentra en todos los estudios es el tabaquismo. Pacientes que son fumadores tienen mayor prevalencia de degeneración macular. Es el único factor que podemos modificar. De ahí factores ya que no podemos modificar, el uno es la edad y los antecedentes patológicos, es decir, antecedentes familiares. Entonces, factores genéticos que se relacionan. Si tenemos hermanos, padres, abuelos que tuvieron esta patología, nosotros vamos a tener mayor riesgo de presentarlo. Entonces, haciendo una recapitulación, la degeneración de la mácula se presentará más en personas mayores, es decir, mientras más vive una persona, mayor posibilidad de desarrollar degeneración macular. Un segundo factor es el tabaquismo. El fumar predispone a tener con mayor frecuencia una alteración de la mácula. Los antecedentes familiares indudablemente son importantes. ¿Qué acerca de la raza, Hugo? De la raza, muchos de los estudios se relacionan bastante lo que es la raza caucásica, porque este tipo de problema lo encontramos con alta prevalencia en países del primer mundo, Estados Unidos, Europa, y la relación porque lo vemos tan seguidamente allá es porque son poblaciones mucho más viejas, digamos. Países latinoamericanos, nosotros tenemos más o menos un 14% de nuestra población es mayor de 50 años, mientras que en países del primer mundo se concentra mayormente en esta región. Entonces, la mayor parte de los estudios se relaciona con la población caucásica. Sí han hecho estudios relacionados con lo que es la población hispana, la población afroamericana, donde aparentemente la prevalencia es mucho menor y más lo encontramos en la caucásica y en lo que son los pacientes asiáticos. Obviamente falta más estudios en nuestra población y que nuestra población también envejezca un poquito más para ver si tenemos mayor prevalencia que la raza caucásica. Sin embargo, dentro de tu consulta diaria, tú ves con frecuencia pacientes con degeneración macular. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué es lo que le preocupa a los pacientes que acuden donde ti con degeneración macular? ¿Cómo nuestros televidentes se pueden dar cuenta si ellos o si algún familiar, su abuelito, su madre tiene un problema de degeneración de la mácula? La frecuencia sí es un poquito alta, más o menos 1 de cada 10 pacientes tienen degeneración macular. Ahora, en cuanto a los síntomas, tenemos que dividir la degeneración en dos grupos. La degeneración tiene dos estadios, que es un estadio activo, que llamamos la degeneración húmeda, y un estadio inactivo, o la degeneración seca. En la húmeda es cuando presentamos una baja de visión bastante brusca, bastante rápida. Por lo general aquí es cuando el paciente se da cuenta que está viendo borroso porque de repente miraba bien, pasa 1 o 2 días, comienza a bajar la visión. Aquí por lo general es cuando el paciente llega a la consulta, preocupado que está mirando mal. La degeneración seca, en cambio, nos va quitando visión, pero es una disminución de visión paulatinamente progresiva. Entonces a veces el paciente no se da cuenta, está mirando un poquito borroso, un poquito menos, no le asusta, no le llama tanto la atención. Entonces aquí es donde tenemos que hablar también un poquito de lo que es la prevención. No tenemos la costumbre de ir al médico cuando estamos sanos. Tenemos la costumbre de acudir al médico cuando nos sentimos mal. Entonces, patologías como esta, como la degeneración macular, es muy importante hacer el diagnóstico temprano cuando aparentemente estamos sanos, y en esa etapa podemos iniciar tratamiento, iniciar recomendaciones para evitar llegar a lo que es la degeneración avanzada o la degeneración húmeda cuando tenemos una pérdida brusca de visión. Tenemos que recalcar que la degeneración macular es una patología progresiva que no tiene cura, entonces va a llevarnos a la ceguera. Pero con los tratamientos que tenemos podemos frenar y retrasar esa ceguera que va a llegar al final con este tipo de patología. Aquí yo pienso que es de fundamental importancia explicarle al televidente que si bien el paciente con degeneración macular pierde su visión central, nunca pierde la visión periférica, de tal manera que lo que estamos hablando es de que adquiere una ceguera legal, diríamos, que le impide leer, que le impide ver los detalles, pero que siempre va a tener una visión que le permite caminar. Eso es fundamental explicarle a un paciente con degeneración macular porque él tiene miedo de quedarse totalmente ciego y eso no ocurre en esta enfermedad. Pero yo sí quisiera insistir un poco en cuáles son los síntomas, o sea, ¿qué diferencia, por ejemplo, la pérdida de una visión por una catarata de la pérdida de visión por una degeneración macular? ¿Cómo es el síntoma? Aquí más o menos lo que va a notar el paciente es la visión central, como dice Marcelo, es donde va a empezar a ver borroso. Entonces,
El mejor ejemplo es el rostro de un familiar, de un amigo, que comenzamos a perder detalles del rostro, ya sea la nariz, ya sea la boca, ya sea los ojos, que no comienza a ver esos detalles bien. Patologías como una catarata que, dependiendo de dónde está ubicado, va a darnos una visión general disminuida, tanto la visión central como la visión periférica. Pero en pacientes con degeneración macular es la visión central. Tengo varios pacientes que se han dado cuenta rápidamente de la patología y son pacientes que son ávidos lectores. Tú no estás leyendo y, por ejemplo, comienza a ver la T y la T no se mira recta, sino se mira un poquito encurvada o distorsionada, y eso es lo que le llama la atención. Cuando tenemos una degeneración macular avanzada, el problema más grande va a ser la distorsión. Entonces, un paciente, por ejemplo, está manejando, mira las vías de la carretera y en vez de mirarlas rectas, las mira onduladas, las mira entrecortadas, no sabe por qué camino ir, y ese es el gran problema que va a llevar al paciente hacia la consulta. Entonces, para resumir un poquito, es la parte central y la distorsión lo que va a provocar problemas en el paciente, que va a hacer que acuda a buscar ayuda en ese aspecto. Entonces, volviendo a hacer un pequeño resumen, podríamos decir que existen dos tipos de degeneración macular, una forma húmeda y una forma seca. En la forma seca, que viene a ser prácticamente una atrofia, de un envejecimiento de la mácula, prácticamente no hay tratamiento, pero tiene la gran ventaja de tener una progresión bastante lenta. Para la forma húmeda sí tenemos opciones de tratamiento. Tenemos unas imágenes, por favor. ¿Nos podrías explicar, por favor, Hugo, qué es lo que se puede ver ahí? Entonces, aquí estamos viendo una foto a color de la retina. Estamos viendo aquí un área roja oscura que es equivalente a lo que es sangre. Este tipo de sangre se encuentra debajo de la retina, o sea, dentro de las capas de la retina, y esto se asocia a lo que es una degeneración macular. Esta es una fase ya activa en la patología en la cual el paciente comienza a perder visión. Entonces, aquí es un paciente que notó rápidamente que la visión le bajó bruscamente y está obviamente preocupado porque la visión central se encuentra comprometida. Muy bien. De tal manera que puede presentarse, en esa imagen se observaba una hemorragia, puede presentarse con un sangrado pequeñito en el centro de la retina, que se traduce en una mancha en el centro del campo visual del paciente. ¿Qué tratamientos existen para detener o hacer que esta progresión sea más lenta? En este momento tenemos dos grupos, digamos. El tratamiento activo y un tratamiento, digamos, pasivo. En el tratamiento pasivo hablamos de multivitamínicos. Ahí creo que vamos a extendernos un poquito más porque es un tema un poquito más amplio. En la parte más activa, actualmente tenemos dos vías. Antes se miraba el tratamiento con lo que es el láser focal. O sea, ¿por qué tenemos ese tipo de hemorragias en las fotos que vimos? Tenemos nuevos vasos, estos nuevos vasos son frágiles, se rompen fácilmente, liberan sangre, van alterando lo que es toda la arquitectura de la retina. Entonces el tratamiento inicial hace años era el uso del láser, ir y quemar estos vasos nuevos que son frágiles, que sangran fácilmente para evitar futuros sangrados. La desventaja del tratamiento con el láser fue que no solamente no se lograba prevenir que se formen nuevos vasos. Parábamos los vasos actuales, pero nuevos vasos se formaban, nuevamente sangraban y otra vez necesitaba el paciente tratamiento. Aparte de eso, el láser quemaba la retina, o sea, quemaba las estructuras adyacentes. Entonces no solo parábamos el sangrado, sino también lastimábamos la retina. Entonces afectábamos la visión del paciente. Afortunadamente se comenzó a experimentar con tratamientos intravitreos, o sea, inyecciones dentro del ojo, con medicamentos que se conocen como anti-VEGF. El VEGF son Vascular Endothelial Growth Factors, que son factores de crecimiento endotelial. Estos factores son los que promueven la formación de nuevos vasos. Todo este tipo de inyecciones, lo que son antiformadores de estos vasos, hace que los vasos que se formaron se regresen y no se formen nuevamente. Es el tratamiento ahorita de primera línea. Las inyecciones son inyecciones que se utilizan más o menos una vez al mes. Todavía hay un poco de discusión en la comunidad científica sobre durante cuánto tiempo hay que emplearlas, cómo emplearlos, cada mes esperar que el paciente mejore, inyectarle igual, no inyectarle igual, pero es el tratamiento de elección. Aquí, como vamos a ver en el caso que estamos presentando, vamos a ver cómo el paciente se encuentra después del tratamiento. Aquí en la imagen ya podemos ver la retina, algo que en la primera imagen no lográbamos ver. Entonces es un paciente que afortunadamente respondió
muy bien al tratamiento, comenzó a haber una reabsorción de toda la sangre y esos vasos anormales se comenzaron a regresar y no presentamos nuevos tipos de sangrados. En la imagen podemos ver esta área amarillenta que corresponde a lo que es un área ya de atrofia, pongámosle así, como es un área cicatrizal después del tratamiento. Entonces, obviamente esta área va a provocar problemas en cuanto a la recuperación visual del paciente, pero que el paciente siga avanzando y siga perdiendo visión, ya se logró detener esa progresión por el momento. Muy bien, como pudimos observar en esa fotografía, la hemorragia que estaba localizada en la mácula y que provocaba un defecto grande en el campo visual, en el centro del campo visual, con el tratamiento, con estos medicamentos que lo que hacen es evitar la proliferación vascular. ¿Cómo nacieron estos medicamentos? Porque en los tumores se caracterizan por tener una gran proliferación vascular, los tumores malignos. Y a estos pacientes se les administra medicamentos que tratan de obstruir esos vasos, de detener la proliferación. Entonces se pensó, ¿por qué no utilizar un medicamento de esas características en el ojo, siempre que no sea peligroso, para evitar estos vasos anormales que van a provocar estas hemorragias en el centro del campo visual y de esa manera alteran la función central de la visión del paciente? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podría hacer el paciente Hugo para prevenir, para por lo menos reducir la posibilidad de presentar una degeneración macular? ¿Qué opinas en relación al uso de gafas? Siempre los pacientes me preguntan, doctor, ¿puedo usar gafas para no tener degeneración de la mácula? Hasta ahorita, en cuanto a lo que es la protección ultravioleta, digamos, no se ha visto una relación directa con la degeneración macular. Lo que sí sugerimos, obviamente los rayos ultravioletas sí provocan daños a nivel externo del ojo, como son patologías como es del pterigión, incluso puede acelerar un poco el proceso de cataratas, pero a nivel de retina no se ha visto una correlación directa. Obviamente nosotros, al vivir en Quito, en la altura, estamos con mayor exposición a lo que es los rayos ultravioletas, entonces sí sería recomendable la protección intentando evitar esta exposición. Todavía no tenemos un dato concreto de que sí se relaciona, pero prevenir es la mejor herramienta que tenemos ahí. En relación a la alimentación, se menciona mucho el uso de alimentos o la ingesta de alimentos que tengan antioxidantes, que contengan zinc. ¿Qué opinas al respecto? Al respecto de los multivitamínicos, tenemos un estudio grande que es el ARES, que es un estudio basado en el uso de multivitamínicos. Este estudio es un estudio que se llevó a cabo durante 14 años, en 1996 me parece que empezó, y terminó en el 2008, perdón. Entonces, durante esa época, lo que ellos querían ver es caracterizar cómo evoluciona la degeneración macular, o sea, cómo va avanzando, en quién pacientes van avanzando, en quiénes no, y la relación con multivitamínicos. En el primer estudio del ARES, lo que encontraron fue que hay ciertas vitaminas, como son los antioxidantes, la vitamina C, la vitamina E, y ciertos minerales como es el zinc, que ayudan a disminuir la progresión de la enfermedad. Entonces, al finalizar ese primer estudio, comenzaron a recomendar este uso de antivitamínicos, este uso de vitaminas, para prevenir la progresión de la enfermedad. Subsecuentemente, hubo varios estudios, el ARES-2, en el cual lo que quisieron ver era si estas vitaminas y las dosis de las que se le estaban dando se podrían alterar o cambiar por otro tipo de suplementos para mejorar y no prevenir que vaya progresando la enfermedad. En el ARES-2 lo que se vio fue que reducimos ciertos minerales como es el zinc bajó de dosis y se hizo un cambio por el beta-caroteno, que es un antioxidante, por lo que es de la luteína y la zeaxantina. El beta-caroteno se comenzó a ver que tiene una relación con pacientes que tienen riesgo de presentar cáncer pulmonar. Entonces, pacientes que son fumadores, al tomar este suplemento aumentaba ese riesgo. Entonces, decidieron cambiar este suplemento por otro. Entonces, la fórmula ARES-2 es una fórmula que está estudiada y que tiene evidencia científica de que sí frena la enfermedad. Han visto que más o menos en un 25% de los pacientes no van a progresar si toman estos suplementos. La gran pregunta de todos es, bueno, yo tomo otras vitaminas
¿Será que eso es suficiente o será que es suficiente con la dieta que estoy tomando y necesariamente necesito tomar estos multivitamínicos oculares? Y la respuesta a esa pregunta es sí. En muchos de los pacientes, y estamos hablando de una muestra de más o menos 4.000 pacientes, ellos sí tomaban vitaminas aparte de los multivitamínicos que se daban en el estudio. Entonces no es suficiente las vitaminas normales, sino estas dosis extras que se está dando en este tipo de formulación. Entonces sí son suplementos que son necesarios y que sí ayudan a prevenir la progresión de la enfermedad. Para aclararles a los televidentes un poco, quisiera que entonces tú me expliques, el paciente acude a hacerse un control de rutina de su fondo de ojo y le detectan una degeneración macular inicial. Ese paciente requiere de rutina ingerir vitaminas. Va a depender mucho de qué estadio estamos encontrando. Si estamos con un estadio temprano, las vitaminas no se han visto que tienen ningún efecto positivo ahí. El momento que entramos en un estadio intermedio y obviamente el estadio avanzado, ahí es donde sí se saca provecho de los multivitamínicos. Entonces ese paciente que tiene factores de riesgo, que tiene antecedentes familiares de degeneración macular, que vemos ciertos cambios iniciales, lo más recomendable es la observación y hacer los chequeos bastante seguidos. Y una vez que vemos que la patología se está presentando, está avanzando, aparte de las terapias que hemos conversado, obviamente iniciar la ingesta de los multivitamínicos. En todos los grandes estudios que se ha hecho sobre degeneración macular, siempre se ha encontrado, o más bien el responsable que se ha repetido en todos estos estudios es fumar. ¿Por qué fumar puede ser un factor desencadenante de la degeneración macular? Bueno, el tabaquismo a la larga hemos visto que no solo a nivel ocular nos provoca tantas patologías, sino a nivel sistémico. El tabaquismo lo que va a provocar son cadenas que van a comenzar a alterar lo que son la estructura de los vasos. Entonces va a provocar a la larga lo que es inflamación. La degeneración macular es, en resumen, es un proceso inflamatorio. Este proceso inflamatorio es el que va a provocar que se formen nuevos vasos, que se formen alteración a nivel de las células normales y va a provocar las alteraciones. Entonces es un proceso inflamatorio a la larga lo que está provocando el tabaquismo y todos sus componentes. Entonces por eso esa relación tan directa, como dice Marcelo, en tantos estudios, es lo que siempre se repite, es el tabaquismo, 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 y es la parte que tenemos que comenzar a actuar para prevenir este tipo de patologías, y no solo a nivel ocular, sino a nivel sistémico. Un paciente que es un asiduo lector y que lamentablemente pierde su visión central, ¿tiene la posibilidad de utilizar algún recurso de visión, alguna lupa, algún prisma que le permita enfocar la imagen en una parte sana de la retina de tal manera de poder volver a leer? Sí, ahí es donde tenemos un campo que es bastante interesante en oftalmología, que es el campo de la baja visión. Es un campo que realmente tenemos que explotarlo más allá de lo que se está usando en la actualidad. En el posgrado donde yo me formé, dentro del posgrado teníamos una unidad de baja visión donde llegan los pacientes en los cuales ya quirúrgicamente no podemos mejorar esa visión o médicamente no hay cómo mejorarlo, entonces ya tienen una mala visión. Pero en la unidad de baja visión, ¿qué es lo que hacen? Ellos intentan explotar la visión que sí tiene el paciente. Entonces, como hemos hablado en el caso de la degeneración macular, tenemos un déficit a nivel central, pero todavía tenemos retina sana, retina en la cual todavía mira y retina que hay que explotarla. Entonces, ¿cómo la explotan? Uno son el uso de lupas. Entonces, no son las lupas corrientes, sino son lupas con graduaciones bastante altas que magnifican las imágenes para que los pacientes puedan leer. Hay lentes, hay programas en computadora, hay ayudas visuales que ayudan a estos pacientes para que puedan restaurar esa visión. No van a lograr ver ese 20-20 perfecto que lograban antes de la patología, pero si el paciente quiere leer, por ejemplo, un libro para cocinar, pero no entiende, estas lupas van a ser una gran ayuda. Entonces, la baja visión sí es una rama que debemos explotar mucho más en la oftalmología. Bueno, amigos televidentes, hemos abordado a profundidad con el doctor Hugo Salcedo el tema de la degeneración macular, que solo en los Estados Unidos provoca 20 millones de personas con ceguera central cada año. Muchas gracias por tu presencia. Hasta la próxima oportunidad.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Salud Visual, un segmento dedicado a informar sobre el cuidado de los ojos con la conducción del Dr. Marcelo Larco. Salud Visual.